Esto es Aprendamos Juntos, y hoy vamos a hablar sobre cómo enfrentamos los problemas complejos en nuestra sociedad. Eh, ¿Alguna vez ha tenido esa sensación, ¿no? De que una solución simple, por más lógica que parezca, como que no alcanza para toda la complejidad de una situación real? Sí, totalmente. Pasa muy seguido. Hoy vamos a explorar justamente eso, diferentes maneras de entender y de planificar. Nos vamos a basar en algunos textos sobre teoría de la planificación. Ujú. Vamos a desgranar ideas sobre, sistemas que se repiten versus sistemas que son más bien creativos. Y también la diferencia entre problemas bien definidos, bien estructuraditos y, esos otros más complicados, más enredados que vemos todos los días. Los famosos problemas desordenados. Exacto. Y usaremos como guía un caso práctico que mencionan las fuentes, que es sobre un desafío de salud en una escuela. Bastante interesante. Sí, un buen ejemplo. Nuestra misión hoy es entonces desempacar un poco estas teorías. Queremos ver cómo distinguir entre diferentes tipos de situaciones nos puede ayudar a elegir enfoques, más efectivos, ¿no? Ya sea en una comunidad, en una organización o incluso en decisiones políticas más grandes. Fundamental, diría yo. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar esto. Para empezar, el material que revisamos distingue bien entre dos tipos de sistemas o procesos. Por un lado, tenemos los sistemas repetitivos. Ujú. Pensemos en algo donde conocemos las reglas, ¿no? Donde podemos predecir, al menos con cierta probabilidad, qué va a pasar. Como una línea de montaje, ponele, o algo así. Claro. Y las fuentes lo asocian mucho con la llamada planificación normativa, esa que asume que hay cierto control, cierta previsibilidad. Exacto. Y el contraste fuerte viene con los sistemas creativos. Ahí la palabra clave es interacción. Interacción, ¿entre quiénes? Entre diferentes actores o fuerzas, digamos. Cada uno tiene su propia iniciativa, responde, usa su juicio estratégico. El resultado ya no es tan predecible, porque depende de ese juego mutuo. Ah, claro. Y esto se parece muchísimo más a la realidad social, ¿verdad? Sí, definitivamente. Ahí es donde entra el concepto de cálculo interactivo. O sea, lo que yo hago afecta al otro, y lo que el otro hace me afecta a mí. Y eso genera una incertidumbre mutua, que es, fundamental. Nadie tiene la foto completa, digamos. Nadie. Ni siquiera se saben todas las jugadas posibles de antemano. Tiene todo el sentido. Y el caso de la escuela que mencionabas, lo ilustra muy bien. Sí, Ante un problema de aumento de peso en los alumnos, hay una primera propuesta, la solución A, que es, simplemente prohibir ciertos alimentos en los recreos. la solución directa, ¿no? Parece un enfoque que trata la situación como un sistema más bien repetitivo. Como decir, ajusto esta perilla, la de la comida, y obtengo este resultado, menos sobrepeso. Asume un control casi mecánico. Claro, como si fuera causa-efecto directo y único. Mientras que la otra propuesta, la solución B, esa que habla de reunir a padres, a organizaciones del barrio, formar comisiones para diagnosticar juntos el problema y buscar soluciones consensuadas. Ujú. Esa reconoce de lleno la naturaleza interactiva y sobre todo creativa del problema. Acepta que hay muchos jugadores. Exacto. Asume que hay múltiples actores, cada uno con sus ideas, sus intereses, y que la solución no está ya escrita en ningún lado, sino que hay que construirla en ese diálogo. Acepta la complejidad, la incertidumbre, como el punto de partida. No como algo a eliminar, sino algo con lo que trabajar. Precisamente. Ok, profundicemos un poco en eso del cálculo interactivo, porque los textos van un paso más allá. Diferencian dos escenarios ahí adentro. Sí, es interesante esa distinción. Primero, describen procesos que, aunque sean complejos, son enumerables y predeterminados. El ejemplo clásico que dan es un juego de mesa, ¿no? Como el ajedrez. Ujú. Hay millones de jugadas posibles, una locura, pero las reglas son fijas. El universo de movidas, aunque sea enorme, está contenido dentro de esas reglas. Exacto. Le llaman un universo innumerable de posibilidades. Las características clave son justamente esas. Es un sistema cerrado, las reglas definen todas las jugadas posibles. Aunque nadie pueda calcularlas todas. Claro, humanamente imposible quizá, pero teóricamente es previsible. La incertidumbre ahí no viene de no saber las reglas, sino de no saber qué va a elegir el otro jugador dentro de ese marco que sí conocemos. Entiendo. Y ahora viene el contraste, el segundo escenario, que es el de los procesos no enumerables e indeterminados. Ajá.
Y acá es donde ubican la realidad social. Claro. Aquí las reglas no son fijas. Pueden cambiar mientras se juega. Los jugadores, las personas, las organizaciones, pueden inventar jugadas nuevas, estrategias que nadie había pensado antes. O sea, las posibilidades no son solo muchísimas. No, no son solo enumerables, son fundamentalmente imprevisibles, ilimitadas. A esto lo llaman un universo teórico desconocido. Universo teórico desconocido. Suena grande. Y lo es. Sus características son clave para entender por qué planificar en sociedad es tan difícil, ¿no? El conjunto de alternativas es imprevisible, potencialmente infinito. La matriz de posibilidades es creativa, o sea, cambia según la imaginación y los propósitos de la gente. No está dada de antemano. Para nada. Además, el sistema no está cerrado. Interactúa todo el tiempo con un contexto más amplio que nadie controla del todo. Y las estrategias que funcionan son complejas, dependen totalmente de la situación, de la creatividad, del juicio estratégico del momento. No hay una fórmula mágica. Cero. No hay una ley fija que te diga cuáles son las alternativas posibles. Y acá está lo interesante, la implicación directa según estos textos. Intentar planificar en la sociedad como si fuera ajedrez es, de base, un error conceptual. Estás usando el mapa equivocado. Exacto, estás tratando de mapear un territorio que se redibuje constantemente por la acción de la gente que vive en él. Ahí es donde se pone, realmente interesante. Porque la tendencia natural, o al menos la más tradicional según el material, es intentar simplificar. Siempre buscamos simplificar, ¿sí? Es tratar estos problemas que son propios del universo teórico desconocido como si fueran del universo innumerable, como si fueran ajedrez. La planificación normativa, con sus modelos, sus proyecciones, a veces cae en esa trampa, ¿no? Busca aplicar esquemas cerrados a realidades que son abiertas, fluidas. Es una tentación fuerte, claro, porque lo conocido, lo previsible, da una sensación de seguridad. Totalmente. Exactamente. Y en contraposición, la planificación situacional, que es la alternativa que proponen los textos, intenta justamente abrazar esa complejidad, esa que es inherente al universo teórico desconocido. No busca eliminar la incertidumbre. No, busca navegarla, gestionarla, digamos. Volviendo al caso de la escuela, hay una teoría 1 sobre el problema del peso que busca causas directas, únicas en el contexto de los chicos. Una relación causa-efecto simple. Claro, algo más enumerable, más controlable, casi como de laboratorio. Mientras que la teoría 2, esa lo ve como un problema complejo con múltiples causas que se conectan entre sí. Familiares, sociales, económicas, culturales. Exacto. Y sin una ley causa-efecto clara, donde muchas variables ni siquiera se pueden medir fácil. Bueno, esa encaja de lleno con la idea del universo teórico desconocido. Reconoce que hay muchísimos factores jugando y que el resultado no es predecible de forma lineal. Tiene lógica. Y para lidiar con esta incertidumbre, la que es propia del universo teórico desconocido, los textos mencionan una herramienta interesante, la simulación, o el juego. Otro juego. No un juego de mesa esta vez, sino representar artificialmente la realidad social. Asignar roles a distintos actores, simulando oponentes, aliados, gente indiferente. Como un role-playing estratégico. Algo así. Y explorar escenarios, estrategias, contraestrategias. Es una forma de intentar convertir, al menos un poco, un problema de ese universo gigante y desconocido en un, llamémosle, universo práctico conocible. Aunque sea con valor probabilístico no certero. Claro, nunca certero. No elimina la incertidumbre, pero ayuda a desarrollar criterio, a anticipar posibles dinámicas, a entender mejor al otro. Es como un ensayo general antes de salir a escena en el teatro complejo de la acción social o política. Muy buena analogía. Permite entrenar la capacidad de respuesta, el juicio estratégico, algo que se ve mucho en planificación política o en estrategias de empresas complejas donde hay competidores activos, ¿no? Correcto. Y subraya algo importante. Los procesos creativos no se aprenden memorizando reglas fijas como en los repetitivos. No es un manual. Para nada. Se adquiere destreza mediante el entrenamiento, la simulación
O, por supuesto, la experiencia directa de vivir y actuar en esas situaciones complejas. Es más parecido a aprender a navegar en aguas turbulentas que a seguir un manual de instrucciones. Entendido. Entonces, si aceptamos que las situaciones sociales son a menudo estos sistemas creativos que operan en universos teóricos desconocidos, esto nos lleva naturalmente a la siguiente gran idea en los textos: el tipo de problemas que estos sistemas generan. Exacto. Por un lado, los sistemas repetitivos suelen dar lugar a lo que llaman problemas bien estructurados. Ujú. Y los sistemas creativos, por contraste, nos enfrentan a lo que denominan problemas cuasi estructurados. Y vale la pena detenerse en las diferencias que marca la fuente, Matus específicamente, porque son muy reveladoras de por qué a veces los enfoques de planificación fallan. A ver, contame. Los problemas bien estructurados tienen reglas claras, precisas, estables, reglas que existen antes de que alguien intente resolverlos. Ok. Quien busca la solución suele ser alguien externo, un técnico, un científico, que aplica un método conocido. Los límites del problema están bien definidos. Se sabe dónde empieza y dónde termina. Contenido. Exacto. Las definiciones importantes están dadas, no se discuten. Son problemas que, en teoría, se pueden aislar para estudiarlos. El espacio y el tiempo son parámetros fijos. Las variables suelen ser cuantificables y en número limitado. ¿Y las soluciones? Las soluciones, aunque puedan requerir ingenio, son predecibles dentro de las premisas del problema. Tienen esa aura de ser ordenados, limpios. Un desafío principalmente técnico-científico. Suena al típico problema de ingeniería o de optimización matemática, ¿no? Con datos claros, un objetivo definido, un método para encontrar la respuesta correcta. Exactamente. Ese es el modelo. Ahora, miremos la otra cara de la moneda. Los problemas cuasi estructurados. Los desordenados. Los desordenados, sí. Aquí, las reglas del juego son imprecisas, cambian con el tiempo e incluso pueden ser creadas o modificadas por los propios actores involucrados mientras juegan. Ah, mira vos. Quien intenta solucionar el problema no es un observador externo. Está dentro del problema. Es parte del sistema. Tiene intereses, una perspectiva particular. Es juez y parte, digamos. Algo así. Y los límites del problema son difusos, borrosos. No está nada claro dónde empieza y termina una cuestión social compleja como, no sé, la pobreza, el cambio climático. Sí, esa descripción de cuasi estructurado suena muchísimo más a los grandes desafíos que enfrentamos como sociedad: la pobreza, el cambio climático, la salud pública, la educación. Sin duda. Y sigue. Las definiciones clave, qué es exactamente el problema, qué sería una solución, a menudo no están dadas. Deben construirse en el propio proceso. Y distintos actores tendrán distintas definiciones, claro. Lógico. Además, estos problemas nunca vienen solos. Están interconectados en una red. La solución de uno inevitablemente afecta a otros problemas, a veces creando nuevos. Efecto dominó. Tal cual. El espacio y el tiempo no son fijos, son relativos a la posición y la perspectiva de cada actor. Las variables relevantes son muchísimas, no todas cuantificables, a veces ni siquiera identificables de antemano, y su número puede ser ilimitado porque dependen de la creatividad humana. ¡Wow! Por lo tanto, las soluciones no están ahí, esperando ser descubiertas. Tienen que ser creadas, inventadas, y pueden ser innumerables. El desafío es inherentemente complejo y siempre tiene una dimensión sociopolítica fundamental, más allá de lo técnico. Siempre hay política metida. Siempre. No son ordenados, son constitutivamente desordenados. Y la crítica que lanzan los textos es potente. Denuncian que muy a menudo, sobre todo desde la planificación normativa tradicional, se comete el error de tratar de forzar esta realidad cuasi estructurada en el molde de lo bien estructurado. La tentación de la caja conocida. Claro, se simplifica artificialmente la complejidad social para poder aplicar las herramientas matemáticas o lógicas que se conocen bien. Es como querer que la realidad se adapte al método, en lugar de adaptar el método a la realidad. El famoso martillo que solo ve clavos. Precisamente. Se ignoran o se minimizan elementos cruciales. La subjetividad de los actores, su capacidad creativa, la existencia de múltiples racionalidades, intereses en juego, todo para poder aplicar modelos cerrados. ¿Y la planificación situacional, entonces? Buscaría ser lo opuesto.
reconocer y adaptarse a esa complejidad. Asume de partida que hay múltiples actores, con diferentes visiones, propósitos, recursos escasos, cada uno operando desde su propia situación. Intenta trabajar con esa complejidad, con esa diversidad de perspectivas, no eliminarla para que encaje en un esquema simple. Volviendo por última vez al caso escolar. La solución a prohibir alimentos. Claramente trata el problema como bien estructurado, ¿no? Sí, parece un ejemplo del libro. Una causa, comida chatarra. Una solución, controlable desde la dirección. Un resultado esperado, simple, directo. ¿Pero realista? Buena pregunta. Mientras que la solución B, la del diálogo, las comisiones, el diagnóstico conjunto, la búsqueda de consenso, Ujú. esa lo aborda de lleno como cuasi estructurado. Reconoce a los múltiples actores, dirección, docentes, padres, alumnos, kiosqueros, el municipio quizás. Todos los que tienen algo que ver. Exacto. Reconoce la necesidad de construir colectivamente qué está pasando, el diagnóstico, y qué se quiere lograr, los objetivos, y de crear soluciones que sean viables y aceptadas por los involucrados. Soluciones creadas, no descubiertas. Justamente. Incluso se mencionan subtipos interesantes en los textos. Problemas bien estructurados tipo yo y el sistema, optimizar una máquina, o yo y en otro, ajedrez. Y los cuasi estructurados, donde siempre es yo y el otro, pero en un contexto abierto, dinámico y mucho más complejo, donde las reglas mismas son parte del juego. Fascinante. Y todo este análisis sobre sistemas, problemas, enfoques de planificación, nos lleva a una cuestión de fondo, quizás la más importante, y siempre debatida, que los textos también abordan: la relación entre planificación y democracia. Un tema crucial. La planificación es en esencia una herramienta que fortalece la democracia o, por el contrario, tiende a limitarla, a ponerla en riesgo. Hay dos argumentos centrales contrapuestos que presentan. Sí, está muy bien planteado. Por un lado, se expone lo que podríamos llamar el argumento democrático a favor de la planificación. A ver, Desde esta visión, planificar es una manifestación de libertad colectiva. Es el esfuerzo consciente de una sociedad por construir su futuro, por dirigir los procesos sociales según ciertos valores y objetivos, en lugar de, dejarse llevar por la inercia, el azar o los intereses de unos pocos. ¿cómo tomar el timón? Se ve como la aplicación de la inteligencia colectiva, del cálculo, de la previsión, para tomar decisiones más racionales, más informadas, superando la simple suma de acciones individuales que pueden ser conflictivas o ineficaces. Sería una herramienta para ampliar las opciones y el grado de control que una comunidad tiene sobre su propio destino. Suena como un ideal potente. La razón y la voluntad colectiva aplicadas a construir un futuro mejor. Pero, claro, está la otra cara de la moneda. Claro. El argumento autoritario en contra, o al menos escéptico de la planificación. Ujú. Aquí, la planificación se asocia rápidamente con el control excesivo del Estado, con la burocracia, con la pérdida de libertades individuales, económicas, El miedo al gran hermano planificador. algo así. Se teme la imposición de decisiones desde una élite tecnocrática que, por más bien intencionada que sea, puede estar desconectada de las necesidades y deseos reales de la gente. Se advierte sobre el riesgo de manipulación a través de la concentración de información y poder que implica la planificación centralizada. Y se argumenta que otros mecanismos, como el mercado o la acción espontánea de la sociedad civil, son a menudo más eficientes y, sobre todo, más respetuosos de la libertad. Dos visiones bien opuestas. Sí, y lo realmente interesante que subrayan las fuentes es que la planificación, como técnica, como herramienta, parece ser neutral en sí misma. No es ni buena ni mala por naturaleza. Exacto. Puede ser utilizada para promover la libertad y la participación o para justificar la opresión y el control. Todo depende crucialmente de cómo se diseña y se implementa esa planificación y, sobre todo, en qué tipo de sistema social y político se inserta. El contexto es clave. Fundamental. La planificación normativa tradicional, por su tendencia a la centralización, a esa visión única desde arriba, a tratar los problemas como si fueran bien estructurados y controlables por expertos, esa podría tener, efectivamente, una deriva autoritaria si no existen mecanismos democráticos muy fuertes. ¿Cómo cuáles? Control ciudadano, transparencia real, rendición de cuentas.
Si eso falla, el riesgo está. Claro, si un grupo de técnicos decide la solución óptima en una oficina cerrada y luego se impone sin importar las distintas realidades o voces de los afectados, el riesgo de que se vuelva antidemocrática es alto. Exacto. Y en contraste, la planificación situacional tal como la describen las fuentes parece intrínsecamente más alineada con los principios democráticos. ¿Por qué? Porque propone explícitamente la descentralización por problemas, porque reconoce la legitimidad de múltiples actores con diversas perspectivas y recursos, y porque pone el énfasis en la comunicación, la negociación, la construcción de consensos como parte central del método. Fomenta la participación, digamos. Exacto. Fomenta la participación y el respeto por la diversidad. Su enfoque en la situación particular de cada actor ayuda a comprender las diferentes racionalidades que están en juego y a buscar soluciones que sean viables políticamente, no solo técnicamente correctas. Entonces, la idea clara que parece desprenderse es que el carácter democrático o autoritario de la planificación no está en la herramienta en sí, sino en el sistema que la usa y para qué fines la usa. Exactamente. No es la planificación per se la que es buena o mala para la democracia, sino el contexto político y social que la define y la controla. Así parece ser. Y volviendo al ejemplo de la escuela, la solución B, la participativa, la que busca el diálogo y el consenso, resuena claramente con ese enfoque situacional y democrático, ¿verdad? Sí, totalmente. Mientras que la solución A, la prohibitiva impuesta desde arriba, si bien quizá puede ser eficaz a corto plazo, encarna más un modelo normativo que, si se aplicara sin más mecanismos de participación, podría tener implicaciones, menos democráticas. Podría, sí. Es un riesgo inherente a ese enfoque más verticalista. Bien, hagamos un balance entonces. ¿Qué nos llevamos de toda esta exploración? Hemos visto la diferencia fundamental entre sistemas repetitivos, más predecibles, controlables, y sistemas creativos, marcados por la interacción, la estrategia, la incertidumbre, que se parecen mucho más a nuestra realidad social. Distinguimos también entre problemas bien estructurados, con reglas claras, soluciones definibles, y esos otros problemas más desordenados, complejos, interconectados, los cuasiestructurados, que son la norma en lo social. Sí, la gran mayoría, diría yo. Y vimos cómo estas distinciones se vinculan directamente con enfoques de planificación muy distintos. Los normativos, que a menudo buscan simplificar y controlar desde arriba, y los situacionales, que intentan adaptarse a la complejidad, reconocer a los múltiples actores y navegar la incertidumbre. Exacto. Y, finalmente, ¿cómo todo esto se conecta con la gran pregunta sobre la relación entre planificación y democracia? Y quizá para seguir reflexionando, queda una pregunta abierta que surge de todo esto. Una pregunta para todos los que nos escuchan, ¿no? A ver. Si aceptamos la premisa de estas lecturas, que la gran mayoría de los desafíos sociales importantes, desde un problema de salud en una escuela hasta las grandes políticas públicas de un país, son en su esencia fenómenos creativos y generan problemas cuasi estructurados, ¿qué nos dice eso sobre cómo nuestras instituciones, nuestras organizaciones e incluso nosotros en nuestro día a día solemos abordarlos? ¿Cuánto esfuerzo, cuántos recursos, cuánta frustración invertimos en intentar meter a la fuerza esa realidad compleja, dinámica, llena de perspectivas diversas en las cajas predefinidas de los problemas bien estructurados? Buscando esa solución única, controlable, casi mágica. Exacto. Y por el contrario, ¿qué podríamos ganar en efectividad, en legitimidad, en aprendizaje colectiva si realmente nos atreviéramos a abrazar esa complejidad, esa incertidumbre inherente? ¿Y buscáramos qué? Y buscáramos activamente enfoques más adaptativos, más dialógicos, más participativos, que reconozcan y trabajen con los múltiples universos teóricos, las distintas racionalidades y la creatividad de todos los actores que están en juego en cada situación. No, es para pensarlo. Una reflexión muy potente para cerrar. Sin duda da para pensar. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.